Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Oyes cómo el viento trae rumores antiguos. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Desde un rincón cálido de México, donde la luna desliza su sombra sobre la piel. Desde Argentina, entre mantas y pensamientos que se rehúsan a callar. O quizás desde España, donde las noches tienen memoria de siglos y los dioses aún se susurran en las grietas de las piedras. Aquí no hay relojes, ni horarios, ni escapatorias, solo historias que duelen lento. Te invito esta noche a adentrarte en un Olimpo que no todo resplandece, a contemplar la furia divina, esa justicia hecha relámpago que rompe mortales, a conocer castigos que nacieron del orgullo, de la traición, de querer igualarse a los inmortales. El Olimpo no es solo gloria, aureolas y himnos triunfales. El Olimpo es traición, celos, venganzas que se alzan cuando la luna se enoja, y los dioses recuerdan que no están solos en su poder. Porque los mortales también osan mirar demasiado alto, desafiar las leyes invisibles, tocar lo prohibido. ¿Y qué castigos eligieron los dioses para quienes los retaron? ¿Quiénes fueron los que pagaron con tormentos físicos, con eternidades de penitencia, con destinos tejados por la misma mano que los creó? Esta noche vamos a cruzar esos relatos. Prometeo que robó fuego. Sísifo que desafió la muerte en repetición, Tántalo que probó la crueldad de la sed infinita, Níobe cuya voz quedó petrificada, y otros menos nombrados, pero no menos castigados. Porque en cada castigo divino late una advertencia. Mira lo que haces, murmura lo que piensas. Recuerda que los dioses ven en lo secreto, que la cruz del orgullo puede aplastarte incluso cuando la multitud te aclama. Prepara el oído, porque el relámpago cae sin aviso, la sombra acecha sin forma, y esta historia no es para corazón ligero. Esta es la historia de quienes intentaron volar demasiado cerca del sol olímpico. La noche avance sin prisa, y el aire parece cargado de ceniza antigua, ese olor de piedra, de relámpago contenido, de promesas que nadie cumplió. En ese silencio denso nace la primera historia de castigo divino, una historia que arde todavía en la memoria del Olimpo, la de Prometeo, el titán que robó fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad. Imagina la sorpresa de Zeus cuando vio brillar la chispa de la creación donde antes solo había oscuridad. Imagina la cólera que crece en la garganta de un dios cuando ve que su autoridad ha sido retada. Prometeo no era mortal, era titán, hijo de Jápeto y Climene, hermano de Atlas, portador de ingenio. Fue quien modeló al hombre del barro, quien dio forma al aliento humano cuando aún los mortales se arrastraban en la sombra de los animales. Y cuando Zeus retuvo el fuego, prometiendo calor solo a los inmortales, Prometeo descendió al Olimpo o lo robó de alguna forja divina, lo escondió en una caña, lo entregó a los hombres. Fue un acto de rebelión suave, casi un susurro de compasión. Pero para los dioses, para Zeus, fue un ultraje. El fuego no se comparte con quienes no pertenecen al estrado olímpico. El castigo vino como tormenta que rompe la puerta de la esperanza. Zeus mandó capturar a Prometeo, encadenarlo contra una roca en el Cáucaso, en un risco frío, solitario, al borde del mundo. El aire allí clama, el viento corta la piel, la noche hiela los huesos, y cada amanecer llega para traer un águila despiadada, ave del sol cruel, que desgarra el hígado del titán. Cada amanecer el órgano regenerado, vivo otra vez para ser devorado de nuevo al alba. Un ciclo eterno, dolor, grieta, regeneración, dolor, lo eterno convertido en herida, lo inmortal aplastado por su propia ofrenda. Este castigo no fue solo físico, fue advertencia. El fuego entregado, el progreso que nació de la osadía, la luz que se atrevió a brillar donde solo debía reinar la oscuridad divina.
Prometeo paga no solo porque dio fuego, sino porque enseñó a los hombres que podían mirar más allá del cielo impuesto. Siempre será recordado como benefactor de la humanidad, pero también como el que desafió órdenes invisibles, leyes sin pergamino, decretos que nadie escribió pero que todos sentían. Mientras tanto, en los vastos salones de los dioses, Zeus meditaba que el equilibrio exigía precio. La ira olímpica no era espectáculo, era ley. Y Prometeo se convirtió en altar constante, figura suspendida entre lo divino y lo humano, entre la luz robada y la sombra del quebranto. El viento trae su queja. ¿Por qué prometiste fuego a quienes morirían un día? El eco responde, porque sin fuego también moríamos en la oscuridad. Esa tensión arde en cada mito que habla de castigo, en cada historia de justicia divina. Pero Prometeo no es la única advertencia. Existe también Tántalo, rey favorecido de Zeus, que vivía banquetes donde los dioses reían, donde se creía que la amistad divina era algo más que símbolo, algo tangible. Tántalo comió ambrosía, ofreció hospitalidad a los inmortales, conversó bajo musgo, bajo columnas esculpidas, y en su orgullo decidió jugar con lo prohibido. Robó néctar, robó secretos, ofreció a los dioses la carne de su hijo como manjar, tal vez para ver si los dioses realmente sabían todo, para ver si la divinidad era memoria perfecta o solo apariencia. Fue crimen sacrílego, crimen de padre, crimen de querer engañar lo divino. El castigo que siguió es horror silencioso. Tras su muerte, Zeus lo condenó al Tártaro, a la sed eterna bajo un árbol de frutos que se elevan siempre fuera de su alcance, al hambre perpetua de labios que no pueden beber del agua que lo rodea. Cada rama repleta de fruta brillante le provoca deseo, cada gota de agua que se eleva al mentón se retira cuando se inclina a beber. Un tormento de instantes frustrados, de promesas visuales que se quiebran al aliento. El árbol, el agua, la fruta se convierten en instrumentos del castigo. Deseo vivo que no puede cumplirse, sed perpetua que quema la garganta, hambre que punza en el pecho. Tántalo espera en silencio, bajo la mirada indiferente de los dioses, atormentado no por tortura visible, sino por deseo y negación. Su castigo no es que lo hieran, es que lo tientan. Es la crueldad de tener lo que se quiere sin poder tocarlo. Es castigo psicológico tan verdadero como el fuego de Prometeo. Y en esa espera, en esa sed, en ese estirar de brazos hacia fruta que huye, en esa inclinación hacia agua que lo abandona, resuena la moraleja antigua. Acercarte demasiado al poder divino puede excitar la ira. Desafiar lo invisible nunca queda sin precio. Estos mitos, Prometeo atado, Tántalo sediento, conviven en la sombra olímpica como advertencia, para los mortales que se alzan con orgullo, para los titanes que creen que pueden medir su valor contra lo eterno, para aquellos que desean luz cuando el decreto de los dioses dice oscuridad. También hablan de humanidad, de sacrificio, de hambre, de deseo, de promesas rotas, no solo de castigos brutales, sino de la vulnerabilidad que nace de aspirar, de mirar demasiado alto, de creer que mereces lo divino. La ley de los dioses es ley sin jurado humano. Castiga lo visible y lo invisible, lo que hiciste y lo que no hiciste, lo que creíste y lo que ocultaste. Prometeo sufre por lo que dio y lo que enseñó. Tántalo sufre por lo que robó y por lo que intentó romper. No hay motivo de consuelo en esos mitos, pero hay reconocimiento de lo que duele al ser mortal, de lo que significa vivir con memoria, de lo que pesa cuando sabes que tus actos sostienen silencios. Y aunque parezca mentira, la historia no acaba ahí. El amanecer en la antigua Grecia no era un espectáculo de colores suaves ni de promesas nuevas. Era, para algunos, la continuación del castigo. Para otros, el susurro de lo que aún podía perderse. Y entre los nombres que se pronuncian en voz baja, no por miedo sino por respeto, está el de Níobe, reina, madre, orgullosa,
demasiado orgullosa. Níobe no era un personaje menor. Era hija de Tántalo, heredera de una línea ya maldita por la osadía. Su esposo, Anfión, fundó Tebas y levantó sus murallas al son de su lira. Ella, majestuosa, daba a luz a hijos como quien esparce semillas de oro. 6, 12, 14, según el poeta, hijos bellos, saludables, risueños. Y fue ese exceso de vida el que la condenó. Un día, en un festival dedicado a Leto, la madre de los dioses gemelos, Apolo y Artemisa, Níobe alzó la voz. Lo hizo entre la multitud, con la insolencia de quien se siente invencible. Dijo que ella, madre de muchos, era más digna de culto que Leto, madre de solo 2. Ridiculizó el altar, comparó vientres, se rió de lo sagrado. Y entonces los cielos se cerraron. Apolo descendió, con su arco reluciente. Artemisa lo siguió, silenciosa, letal. En un abrir y cerrar de mundo, los hijos de Níobe comenzaron a caer. Un disparo, una flecha, un cuerpo, uno a uno, sin titubeo, sin pausa. Los gritos no llegaron al Olimpo. La sangre se mezcló con el polvo. Níobe los vio morir todos, o casi todos, porque algunos mitos le dejan 1 o 2 para que el dolor tenga eco. Luego huyó, o caminó, o simplemente cayó de rodillas. Lo cierto es que llegó al monte Sípilo, y allí, entre la roca, se convirtió en piedra. Pero no una piedra cualquiera, una que llora. Que aún hoy, cuando las lluvias acarician el monte, se dice que son las lágrimas de Níobe. Llanto eterno por el orgullo de una madre que se atrevió a comparar sus frutos con los de una diosa. El castigo de Níobe no fue solo personal. Fue un aviso para las madres orgullosas, para los soberbios con corona, para los que miden su valor contando descendencia. No todos los castigos tienen fuego. Algunos, simplemente, convierten el alma en piedra. Y si hablamos de eternidad, no podemos ignorar a Sísifo. Su nombre ya suena como una piedra que cae. Rey de Corinto, astuto, encantador, enemigo del aburrimiento. Fue el primero en encadenar a la muerte, literalmente. Cuando Tánatos vino por él, Sísifo lo ató, y durante ese tiempo nadie murió. Las guerras se llenaron de cuerpos que no caían. La peste no surtía efecto. Fue un mundo suspendido, hasta que Ares, harto de la inmortalidad temporal, liberó a la muerte y apresó a Sísifo. Pero aún en el Hades, Sísifo tramó un último truco. Pidió que no enterraran su cuerpo. Dijo a su esposa que no ofreciera rituales fúnebres. Y desde el inframundo fingió indignación. Alegó que no había recibido el debido respeto, que debía volver al mundo de los vivos para corregirlo. Hades, tal vez sorprendido por tanta audacia, le permitió regresar. Y no volvió. Vivió como si nunca hubiera descendido. Disfrutó de días robados, de sol inmerecido, hasta que los dioses se cansaron. Lo capturaron, por fin, y esta vez lo condenaron sin escapatoria. Empujar una piedra montaña arriba, siempre, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la piedra caería, siempre. No hay látigos, no hay gritos, solo un esfuerzo inútil, un destino repetido, un castigo que consiste en saber que nada cambia, que tu trabajo es sin fruto, que tu esfuerzo no tiene meta. Camus, siglos después, diría que debemos imaginar a Sísifo feliz. Pero en el silencio del castigo olímpico, lo que hay es repetición, y en esa repetición el eco de haber desafiado demasiado. No todos los castigados tenían nombre. Algunos eran simples mortales que osaban amar a la persona equivocada, o mirar el rostro de una diosa, o reír cuando el ritual pedía llanto. Como Acteón, que vio a Artemisa desnuda en el bosque. No por malicia, solo por azar. Pero los dioses no creen en el azar. Ella lo convirtió en ciervo. Sus propios perros de caza lo despedazaron. Y el mensaje: los ojos también pecan. O como Aracne, tejedora sin igual,
que osó competir con Atenea. Hizo un tapiz perfecto. Representó las infidelidades de los dioses con hilos dorados. Atenea, furiosa no por el talento, sino por la verdad, la convirtió en araña, para que tejiera eternamente lejos de la gloria. Hay castigos que no requieren cadenas, basta con cambiar tu forma, convertirte en lo que más te definía, pero sin goce. Y así, las historias se acumulan. Un pastor que dijo ser más bello que Apolo, una doncella que rehusó a Dionisio, un anciano que dudó del rayo de Zeus. Todos acabaron con piel de otro, con voces robadas, con destinos que no figuran en los himnos, porque los dioses griegos, a diferencia de otros, eran profundamente humanos. Tenían celos, hambre, deseo, venganza, y castigaban no solo por crimen, sino por insolencia, por orgullo, por exceso, por no saber dónde acaba lo mortal. Y así, entre rocas que lloran, piedras que caen, tejedores que ya no tienen dedos, se va tejiendo la tela del castigo divino, pero aún quedan historias más oscuras, más enterradas, más olvidadas. Y sí, también fueron víctimas de la furia olímpica. El Olimpo, a pesar de las esculturas blancas y los poemas suaves que lo describen, no era un lugar sereno. Era un palacio de susurros, de celos silenciosos, de pactos tejidos entre copas y miradas. Y si alguna fuerza era verdaderamente temida, no por su estruendo, sino por su constancia, era la venganza de las diosas. No estallaba como el rayo de Zeus, se deslizaba, paciente, como una sombra que no se despega del talón. Era, reina del cielo, esposa legítima del dios más infiel del panteón. Su castigo no caía sobre Zeus, eso sería impensable. Caía sobre sus amantes, y más cruel aún, sobre los hijos que nacían de esas uniones. Hércules, el más célebre de esos bastardos divinos, vivió una vida marcada por el odio de Hera. Antes de que hablara, antes de que empuñara espada, ya la diosa había decidido que no viviría en paz. Lo persiguió con serpientes en la cuna, enloqueció su mente hasta hacerlo matar a su esposa e hijos, y luego le impuso 12 trabajos imposibles: limpiar los establos de Augías, matar a la hidra, domar al jabalí de Erimanto. Todos llevaban su firma, no como orden directa, sino como venganza refinada. Te haré héroe, pero a través del sufrimiento. Pero no fue el único. Sémele, la madre de Dionisio, fue inducida por Hera a pedirle a Zeus que se mostrara en toda su gloria. Y el dios lo hizo. Bajó envuelto en rayos. La humana no resistió y se desintegró en un suspiro. Hera, de nuevo, no alzó un dedo. Solo sopló una idea al oído. Leto, madre de Apolo y Artemisa, deambuló por toda Grecia sin encontrar un lugar para dar a luz. La isla flotante de Delos fue el único refugio. ¿Y qué culpa tenía Leto? Amar al mismo dios que todas temían. Hera no necesitaba gritar, solo insinuar. Su ira era estructural. Te quitaba hogar, lengua, rostro. No destruía como el fuego, secaba como el invierno. Y si Hera castigaba la carne y la descendencia, Deméter castigaba la tierra. Cuando su hija Perséfone fue raptada por Hades y llevada al inframundo, Deméter vagó en duelo. No lloró en su trono celestial. Caminó por los campos, disfrazada, desnutrida, silenciosa, y mientras tanto, las semillas no brotaban, la cosecha fallaba, el invierno se volvió eterno. Fue el primer invierno mítico. El hambre no fue solo de estómago, sino de madre. Y cuando finalmente Zeus intervino y negoció que Perséfone pasara medio año con su madre y medio con su esposo en el inframundo, nació la estación. La diosa no castigó al culpable directamente, castigó el ciclo. Convertir el duelo en calendario fue su forma de hacer eterna la pérdida. Y así, las diosas enseñaban a los mortales una lección menos estruendosa que la de los dioses varones. El castigo no siempre es inmediato. A veces es climático. A veces es la falta, la ausencia, el vacío donde antes hubo calor.
Atenea, por su parte, era más quirúrgica. Aracne no fue la única víctima. Medusa, una sacerdotisa de su templo, fue violada por Poseidón en el santuario consagrado a la virginidad. ¿Y cuál fue el castigo? No para el dios marino, claro, para Medusa. Atenea la convirtió en monstruo de mirada petrificante, de cabello de serpientes. Un castigo que la convirtió en leyenda, pero también en mártir. ¿Fue castigo? ¿Fue protección? Los mitos no lo aclaran, pero sí sabemos que los dioses no castigan a los suyos, solo a los que no pueden defenderse. Afrodita también tenía sus formas. No usaba rayos ni metamorfosis, usaba deseo. Hizo que Hipólito, devoto de Artemisa y despreciador del amor carnal, se enamorara de su madrastra, no por placer, sino por principio, porque había osado negar la fuerza que ella regía. Y si hablamos de castigos emocionales, pocos como el de Eco, la ninfa que hablaba demasiado. Hera la castigó quitándole la voz propia. Desde entonces, solo podría repetir lo último que escuchaba. Una condena que no duele al cuerpo, pero sí al alma. Imaginar amar a alguien como Eco amó a Narciso, sin poder confesarlo, solo repitiendo, solo reflejando. Las diosas no necesitaban guerras, les bastaban los hilos, y entre tantos castigos, un patrón emerge. Los humanos sufren no por lo que hacen, sino por lo que los dioses sienten. Celos, orgullo, despecho. No importa cuán justa sea la víctima, la justicia no era atributo divino. El orden sí. Y cuando alguien lo alteraba, por deseo, por vanidad o por error, el castigo caía no como juicio, sino como equilibrio restaurado. No había juicio en el Olimpo, solo balanzas que se inclinaban por simpatías, castigos que respondían más a la estética que a la ética. Y sin embargo, miles de años después, seguimos contando estas historias, no porque nos parezcan justas, sino porque nos recuerdan algo profundo, que el poder absoluto no es sinónimo de sabiduría, que incluso los dioses se equivocan, y que los castigos muchas veces nacen del miedo. Pero aún quedan relatos de venganza divina, aquellos que se tejieron en batallas, en mares embravecidos, en delirios proféticos. Todo en el Olimpo tenía voz y voluntad, y cuando esa voluntad era contrariada, el castigo podía venir en formas tan suaves como el rocío o tan letales como una tormenta sin advertencia. No todos los dioses eran visibles, no todos tenían trono tallado ni corona de oro, pero todos, absolutamente todos, sabían cómo vengarse. Incluso aquellos cuya ira no se veía, sino que se sentía como una humedad persistente en la nuca. Poseidón, el señor del mar, no tenía paciencia. Su venganza no era metafísica ni simbólica, era física, brutal, inmediata. Cuando un humano lo ofendía, el agua se volvía muro. Las olas no eran ya caricia, sino castigo. Así le ocurrió a Ulises. Tras el episodio del cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, el héroe griego cometió el error más grave. Se burló, gritó su nombre, proclamó su victoria. Y Poseidón, paciente, no lo fulminó al instante. Simplemente le hizo perderse. 10 años navegó Ulises sin poder volver a Ítaca. 10 años de tormentas, islas encantadas, monstruos marinos, deseos no cumplidos. No por capricho del mar, sino por castigo. Porque en Grecia antigua, insultar a un dios era insultar al elemento mismo que lo encarnaba. Y si Poseidón era el agua, ningún remo, ningún mapa, ningún viento podía oponerse a él. Y hablando de viento, los dioses del aire también sabían castigar. Eolo, aunque no olímpico por derecho, tenía el poder de desatar tormentas o calmas. Pero el verdadero castigo venía de los vientos desobedientes. Bóreas, el viento del norte, gélido y feroz, raptó a la princesa Oritía por no querer casarse con él. No hubo negociación, la llevó al cielo por la fuerza, y aunque luego la convirtió en madre de héroes alados, su castigo no dejó de ser claro. Quien rechaza al dios pierde su libertad.
Y los vientos del sur, cálidos pero traicioneros, también sabían estropear cosechas, incendiar campos, dispersar ejércitos. Nadie los veía, pero todos los sentían, y en ese anonimato estaba su poder. Castigar sin rostro, soplar una maldición sin que nadie pueda acusar directamente. Pero si había una forma sutil y definitiva de castigo, era la que venía de las Moiras, Cloto, Láquesis y Atropos. No eran diosas del Olimpo, pero ni Zeus se atrevía a contrariarlas. Tejían el destino de dioses inmortales, y cuando alguien ofendía al orden, ellas no gritaban ni castigaban con rayos. Simplemente cortaban el hilo. Un hilo, una vida. Sísifo, por ejemplo, burló a la muerte. Engañó a Tánatos encadenándolo y luego convenció a Perséfone de dejarlo volver al mundo de los vivos. Su castigo, no morir, no descansar, empujar una roca eternamente por una ladera, y cuando ésta casi alcanza la cima, cae de nuevo, no por castigo divino directo, sino porque las Moiras ya no tejían para él. Era castigo sin fin, una eternidad sin clímax. Tántalo, otro favorito de los dioses, robó néctar y ambrosía del banquete divino. Otros dicen que cocinó a su propio hijo y lo ofreció en banquete a los dioses. El castigo fue ajustado, hambre y sed eternas. Rodeado de agua que retrocedía cuando quería beber, con frutas que se alejaban al intentar morder, saciado solo por la desesperación, y estos castigos eran conocidos, se susurraban en los templos, se enseñaban a los niños como advertencia. Los dioses todo lo ven y no olvidan. Pero lo más terrible era esto. A veces ni siquiera hacía falta una ofensa directa. Bastaba el orgullo, la desmesura, el simple hecho de destacarse. Atalanta, la veloz cazadora, se atrevió a competir con hombres. Afrodita la castigó con deseo irrefrenable, un castigo en forma de amor, una trampa con manzanas doradas, porque en Grecia a veces el castigo era simplemente ser humana. Ícaro, hijo de Dédalo, voló demasiado alto. No desobedeció por malicia, sino por gozo. Y el sol, tan simbólico, tan silencioso, fundió sus alas de cera. Cayó al mar. Su castigo no fue impuesto, fue merecido según la lógica divina. No te acerques a lo que no entiendes. Y así el castigo griego no era solo por transgresión, sino por ambición, por talento, por belleza, por no aceptar tu lugar. Las mujeres hermosas eran castigadas. Casandra recibió el don de la profecía, pero fue condenada a que nadie le creyera. Ni cuando predijo la caída de Troya, ni cuando advirtió de la traición. Su castigo no fue el silencio, fue la verdad ignorada. Y si castigos eran formas de equilibrio, entonces Grecia era un sistema perfecto de venganza estructural. No por justicia, sino por armonía rota. Un héroe podía vencer monstruos, navegar mares, conquistar ciudades, pero si se atrevía a desafiar al orden, al Olimpo, al destino, entonces caía, no por error, sino por diseño. Y tú, que escuchas esta historia desde la penumbra, quizás te preguntas, ¿qué es peor, el castigo que se ve venir o el que llega sin nombre? Porque en el mundo griego, hasta la gloria tenía precio. Y aún faltan historias por contar. Historias donde los dioses castigan por arte, por belleza, por amor no correspondido. El aire nocturno se espesa cuando las historias de castigo ya no exigen truenos ni gestos heroicos. Cuando basta una mirada, un deseo reprimido, un error de curiosidad. Porque los dioses olímpicos eran dueños no solo del poder, sino de lo que los ojos mortales deberían ver. Y ver lo que no se permite era, en muchas leyendas, razón suficiente para un castigo eterno. Considera a Acteón, el cazador que vivía entre árboles, rocío y bestias. Una mañana, sin querer, se topó con Artemisa en su baño. No llevaba intención perversa, solo caminaba bajo el cielo, entre arbustos, quizás siguiendo los pasos de un ciervo.
Pero la diosa de la virginidad y de la casa vio su mirada. Acteón vio lo que los mortales no deberían ver. Esa revelación de lo sagrado desnudo fue su ruina. Artemisa, con silencio profundo, lo convirtió en siervo. Acteón vio su cuerpo mutarse. Sintió que su voz ya no le pertenecía. Sus perros, entrenados para obedecerle, lo atacaron. No hubo juicio, no hubo súplica, solo metamorfosis y espanto. Su silbido de cazador se volvió gemido animal. Su humanidad se disolvió en sus patas. Castigo meteórico, mostrar lo invisible, ver lo prohibido, pagar con lo que uno fue. Y luego Ciproites, un cuento breve, casi susurro en los textos antiguos. Se perdió en un error simple. Ver a Artemis desnuda, al igual que Acteón, pero desde otra orilla de la vulnerabilidad. No era cazador poderoso, no era figura de ejército, era humano común con curiosidad. Artemis lo transformó, no en bestia cazada, sino en mujer. No como una venganza estridente, sino como cicatriz silenciosa de identidad rota. El cuerpo y la vida cambian. La persona que era, ya no lo es. Imaginar despertar un día y sentir que el espejo te escupe otra piel, otro nombre. Castigo que se implanta íntimo, que duele lento. La metamorfosis, esa forma del castigo que no riega sangre, no arranca llantos delante del pueblo, sino que cambia lo que creías seguro. El cuerpo, la voz, el lugar. Castigar con carne, aliviar con pena. Así los dioses retenían su autoridad, no solo con fuerza, sino con transformaciones que rebajaban lo mortal, que borraban lo visible, que husmeaban la vergüenza. Otro mito menos hablado es el de Licaón, rey de Arcadia, quien irrespetó a Zeus sirviéndole carne humana, o al menos intentando probarlo. La transgresión no fue solo dar muerte, fue ofender lo divino con la acción más bárbara que un humano puede concebir. Zeus lo convirtió en lobo, no porque la bestialidad fuera castigo solo simbólico, sino porque en bestia vivirían sus instintos desenfrenados: sangre, hambre, presas, manadas, luna llena. Vivir sin máscaras, sin humanidad que lo dignifique. El cuerpo se vuelve verdugo, el instinto juez. La transformación se vuelve condena cuando el ser no puede elegir. Licaón no se convirtió en lobo por orgullo, sino por haberse atrevido a desafiar el límite que separa lo humano de lo sagrado. Y en esa limitación, Zeus aplastó su nombre, su forma humana, su lugar entre los vivos. Se volvió imagen de lo que sucede cuando la impiedad se hace pública. También están aquellas historias donde los mortales actúan sin premeditación, sin comprender que sus acciones tendrían consecuencias divinas. Pandora no fue concebida como maldad, fue don divina, con curiosidad mortal. El regalo de Zeus contenía advertencia: no abrir la caja. Pero la curiosidad humana, ese roce de deseo por lo desconocido, escapó toda barrera. Abrió y dejó salir horrores: enfermedad, muerte, odio, guerra. Y luego cerró. No fue quien traicionó el pacto, sino quien liberó lo que ya estaba sellado. Castigo. La vida jamás volvió a ser simple. La inocencia no volvió. Pandora se convirtió en símbolo del castigo de lo que se descubre, de lo que se libera sin permiso, de lo que la curiosidad puede desatar. También el mito de Licaón muestra que los dioses no castigaban lo obvio, sino lo que daba miedo que fuera verdad. Que los humanos podían engañar a lo divino, que podían desafiarlo con mentira y carne. Y cuando lo hacían, la transformación dolía más que el lapso físico, porque rompía identidad, rompía historia. Incluso héroes que creías fuertes sucumbían a estos castigos menores, estos errores que no están en los cantares heroicos, pero que pesan igual en la sombra. Mirar, tocar, querer, amar, errado, no era siempre castigo con látigo, a veces era cambio forzado, silencio impuesto, identidad borrada, porque los dioses, en su omnipotencia imperfecta, entendían más de humillaciones que de rabia manifiesta.
Sabían que convertir el orgullo en silencio, la forma en monstruo, la voz aristocrática en lamento permanente, era castigo más eficaz que fuego. No es solo el daño visible, es lo que queda dentro, lo que recuerdas, lo que callas al ver tu reflejo fragmentado, las metamorfosis, las transformaciones, los silencios. Son las venganzas que transcurren en la sangre, son castigos de carne y sombra. Quien ve lo prohibido, el cuerpo divino desnudo, el altar sin sacerdote, la virtud sin máscara, paga con lo que más le duele, su identidad, su voz, su forma de ser. Y así, entre metamorfosis forzadas, silencios impuestos, identidades robadas, se teje otra página del castigo de los dioses. No tan espectacular como rayos, no tan sangriento como bestias arrancadas con garras divinas, pero punzante en lo íntimo. Y aunque parezca mentira, la historia no acaba ahí. El susurro de la sangre, del parentesco quebrado, de la lealtad que se tuerce. En el Olimpo, las traiciones no ocurren solo con espadas al descubierto, sino en silencios cargados, en palabras que no se pronunciaron, en pactos olvidados, en deudas que la noche recordará. Y muchos de los castigos más crueles están enterrados en esos traumas domésticos, traiciones familiares, ambiciones desmedidas, linajes que se niegan a aceptar su destino. Ser atrevido frente a los dioses ya era pecado, pero ser desleal en la casa de sangres iguales era profanación. Piensa en Deucalión y Pirra, descendientes de Prometeo, solitarios tras el diluvio. No protagonizan uno de los grandes castigos célebres, pero su historia es semilla de desconfianza entre generaciones. Renuevan la humanidad lanzando piedras que se convierten en hombres y mujeres, pero también en promesa de que los mortales, aunque renovados, seguirán siendo frágiles ante el deseo de igualarse a los dioses. Esa simiente de humanidad cargada de culpa, de linaje que repite errores, tiene su reflejo en tragedias mayores. Una de las historias más punzantes es la de Mirra, cuyo nombre se pronuncia con voz baja. Mirra, hija de Cinyras, cae presa de un deseo prohibido: amar a su padre. No es solo pecado, sino tabú. El corazón se retuerce en la culpa. La niña vive meses de horror interior, de vergüenza, de engaño. Engaña al padre usando oscuridad, disfraz, voz que no sabe cómo nombrarse. Y cuando todo se descubre, el castigo divino cambia su forma. Mirra huye, será transformada en árbol de mirra, pero no como liberación, como prisión, como testimonio vegetal de lo que el deseo rompió, de lo que la familia deseó ocultar. La metamorfosis es su grito petrificado, el aroma resinizado que llora lágrimas que el viento lleva, y aunque ya no pueda moverse, la culpa la pesa como savia amarga. El linaje de los reyes no estuvo exento de tragedia oculta. He aquí a Acrisio, cuyo honor como rey fue quebrantado por su hija Dánae. Zeus punzó esa deslealtad con deseo divino y lo castigó con promesa funesta: su nieto lo mataría. El oráculo corrió como sombra sobre la casa. Acrisio rehusó ver. Intentó desentrañar el destino, pero el destino tardó, espiaba tras puertas, susurraba con viento helado. Y cuando días pasaron, años, esa profecía cumplida en juego cruel. El niño perforó el orgullo del abuelo sin querer, en una carrera, un disco lanzado. Nada grandioso, un accidente mortal, pero la venganza de los dioses estaba cumplida sin rayos, sin gritos. En la muerte súbita hallarías el eco de Apolo susurrando que la soberbia no olvida quién es padre. También están los cuentos de Filomela, Procne, Tereo, traición de sangre, engaño de amantes, venganza de hermanas. Tereo golpeó su palabra, robó su confianza. Le robó la voz más inimaginable. La traición cruza cuerpos, violaciones, mentiras, silencios. Procne y Filomela transforman su dolor en venganza, pero en esa venganza se parten, se deshacen en metamorfosis silenciosa.
Tereo persigue. Las hermanas se convierten en pájaros, en canto que huye. La traición del esposo se convierte en eternidad de desplazamiento, de vuelo sin descanso bajo cielos que ya no dan abrigo. Aquí también está Anteros, Dios del amor correspondido, punidor de quienes desprecian el amor, castigo no por gran crimen, sino por orgullo de ignorar lo humano, por negarse al sentimiento compartido. No siempre es arena de campos de batalla ni presa de monstruos. A veces la venganza es interior, soledad eterna para quien despreció lo que podía ser puente, tristeza para quien descartó la mano ofrecida. Y no olvides a las erinias, que guardan memoria de la sangre rota, espectros de la venganza familiar que persiguen al parricida, al matricida, al hermano que violó la confianza de la madre. Se dice que sus voces recuerdan ladridos de perros furiosos, que persiguen al culpable hasta que ya no puede ocultar su rostro entre pesadillas. No matan con espada, sino con memoria que nunca olvida, culpa que no permite dormir en paz, porque a veces el castigo no golpea lo visible, golpea la conciencia. El sueño se rompe, los fantasmas de lo propio se alzan, y el linaje, ese orgulloso lazo de sangre, se convierte en cadena. El silencio en las casas, el rumor detrás de puertas, la deuda no saldada, la palabra rota, la promesa sin cumplirse, eso los dioses lo recogen. El orgullo que hace al hombre decir, yo merezco más, yo valgo más, yo puedo, yo soy diferente, yo no debo obedecer, se alinea con promesas huecas, con gestos que rozan lo divino, y entonces los inmortales aparecen. No con relámpago, quizá con sequía, quizá con muerte súbita, quizá con olvido de nombres. Los pactos rotos duelen más que las cadenas forzadas, porque pactaste, prometiste, creíste, y al romper tu palabra, al faltar a lo que dijiste, al engañar lo que amaste, al desobedecer lo que respetabas, el castigo es ver tu nombre arrancado de canciones, ver tu rostro borrado de la memoria, ver que tus hijos huyen de tu heredad, ver que el linaje se avergüenza. El castigo puede ser terrible porque no necesita manifiesto. Basta que la sangre tiemble, que la descendencia tema nombrar tu nombre, que el altar que erguías se marchite, que la casa se quede vacía cuando pensabas que la estabas construyendo eterna. En ese filo duelen los actos pequeños, mentiras, abjuraciones, negaciones de ayuda, abandono del deber, olvido de los parientes. La deslealtad familiar es como rajadura en piedra antigua. Crece, se cuela agua, parte la roca, y los dioses lo saben, porque los mitos antiguos no hablan de odio sin raíz. Hablan de brazos queridos que se vuelven cuchillos, de madres que lloran a hijos malos, de hijos que huyen del padre, de hermanos que no se reconocen. Y cuando uno de esos fue ofendido, la cólera se vuelve sombra permanente. Muchas tragedias posteriores repitieron ese patrón. Edipo, sin saberlo, asesina al padre y se casa con la madre. La ciudad lo juzga, la verdad se revela. Él se castiga, la ciudad lo rechaza, no tanto porque los dioses querían demostrar poder, sino porque el tejido del linaje se rompió. La sangre habló sin permiso, la sombra del orgullo lo envolvió. Porque ser humano era también saber que la lealtad no es natural, sino pacto, que la obediencia no es sumisión vacía, sino reconocimiento de origen, y que faltarle al origen es ofensa silenciosa pero devastadora. El eco de estas historias llega hasta hoy. Traiciones familiares que duelen más que guerras, promesas rotas que persisten en el silencio, linajes que honran nombres viejos, olvidan los nuevos. El mito griego sabía que nada duele más que ser olvidado por aquellos de quienes esperabas lealtad. El viento sopla frío bajo las columnas antiguas del Olimpo, y allí donde el amor florece en humanos, los dioses observan con ojos afilados. Porque amar demasiado, amar mal, amar lo prohibido,
puede ser ofensa igual de punible que jurar contra Zeus. En el amor se cruzan límites invisibles, de género, de lealtad, de deber divino. Y cuando esos límites se exceden, los castigos los dioses los infligen con la sutileza de la traición. Comenzamos con Apolo y Jacinto. Jacinto era hermoso, amado por los mortales, admirado por las ninfas, hermano de risas de verano. Apolo lo miraba con deseo de juventud. Un disco lanzado en juego se convirtió en tragedia. Cefiro, viento del oeste, celoso del amor de Jacinto por Apolo, sopló con malicia, desvió el disco, lo golpeó en la sien. El joven cayó al suelo, sangre y tierra mezcladas, esperanza truncada. Apolo recogió su cuerpo, lo lloró con lágrimas que al caer se convirtieron en flor, el jacinto. No fue castigo explícito, ni venganza armada. Fue fragilidad mortal sujeta al capricho divino, amor herido por envidia invisible, muerte que brota en momento lúdico, en juego que desborda armonía. Telémaco también vivió variantes del dolor amoroso. Penélope lo esperaba, Odiseo tardaba, y el hijo creció bajo sombra de padre ausente, del engaño y de las promesas rotas. Aunque los dioses a menudo rompían pactos, Telémaco pagaba por ausencia ajena. Algunos mitos dicen que el castigo más cruel no es daño corporal, sino prolongada espera, la herida que habita en lo imposible. Amar y no ser correspondido, esperar sin promesa, vivir entre imágenes y ausencias. Esa herida la conocen quienes aman sin retorno. Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, no sufrió castigo por orgullo, sino por accidente divino, por deseo que quiso unir lo que las leyes separan. Fue amado por la ninfa Salmacis. Ella, obsesionada, rogó al dios que uniera otros cuerpos al suyo para siempre. El dios oyó su llanto y fusionó ambos cuerpos en ese abrazo eterno sin elección. Hermafrodito ya no fue uno solo ni ninguno. Fue cuerpo dividido, identidad mezclada, deseo sin nombre. Algunos lo ven como castigo divino, otros como destino que enseña lo que es vivirse fragmentado. También la historia de Eco y Narciso es músculo del dolor amoroso. Hecho ninfa de voz suave, fue castigada por Hera para que solo repitiese lo que oyera. Ella amó a Narciso, vio su belleza, quiso palabra propia, quiso confesar lo que sentía, pero solo pudo repetir su nombre, su risa, su eco vacío. Narciso, por su parte, enamorado de sí mismo, rechazó a los demás, y ese rechazo se volvió encantamiento. Su reflejo le atrajo, impasible, y lo consumió. Se quedó mirando su imagen, muriendo en admiración de lo que él era. Hecho quedó lejos, voz que repite, cuerpo que oscila, sombra de amor que nunca sangra pero duele. Amores imposibles pueblan también mitos menos cantados. Lélex, enamorado de Artemisa, fue olvidado cuando la diosa huyó. Coroebus amó a una ninfa que murió sin dejar nombre. Eros jugaba con flechas inesperadas, flechas que no apuntaban solo al deseo, sino al desgarro, porque el amor divino no se mide con ecuación de reciprocidad, se mide con sacrificio, con humillación, con dolor. Amar a un dios es carrera sin meta. Amar a un mortal y fallar la medida esperada puede atraer la cólera olímpica. También Penélope vive su castigo silencioso. Mujeres esperadas, mujeres traicionadas, mujeres cuyo amor es acto de paciencia infinita. Penélope teje y desteje con excusas, con espera, con astucia, pero también con heridas silentes. Su castigo no lo impone un dios directamente, sino el abandono, la mentira de los pretendientes, las noches frías, la soledad del hogar sin esposo. Amar sin ver amor vuelto, esperar sin ver retorno, dolor que se acumula en cada amanecer sin noticia. Amor y orgullo se mezclan, cuando mortal osa creer que su amor vale tanto como el amor que los dioses se profesan, cuando osa mirarse amado,
cuando osa reclamar versar su devoción. Eso hiere la divinidad, porque los dioses se deleitan en ser deseados, en ser invocados, pero no en ser desafiados, no en ser igualados. Los castigos amorosos no siempre mueren con la historia. En tragedias posteriores se reciclan. Amores celosos, adulterios castigados, amantes convertidos en bestias, enamorados que mueren de pena. El mito griego privilegia la lección sobre la gracia. Aprender qué cuesta amar demasiado, qué cuesta mirar sin permiso, qué cuesta creer que mereces ser amado. En algunas voces modernas, estos mitos se interpretan como advertencia sobre los extremos del deseo, cuando amar se vuelve obsesión, cuando desear demasiado es violentarte, cuando el orgullo te lleva a robar lo sagrado, cuando el rechazo, la traición, la invisibilidad del amado es el castigo más brutal. Porque el amor, dicen los dioses antiguos, puede levantar al ser o aplastarlo contra la nada. Cuando piensas en las venganzas olímpicas, quizá esperas rayos, incendios, transformación dramática, muertes violentas. Pero hay castigos más sutiles, más silenciosos, que nacen del orgullo que nadie escucha, del error demasiado pequeño, del desaire que los dioses registran, aunque los mortales crean que nada pasó. Esta parte explora los castigos ocultos, los que no se pintan en frescos ni se narran en himnos, pero que laceran al alma, corroen el orgullo, apagan la voz. Piensa en Pirrus, rey o mortal de la región de Frigia, cuya temeridad fue besar el humo de lo divino. Pirrus, movido por deseo impetuoso, intentó asaltar el templo de Rea, la madre de los dioses. No deseaba profanar por sed de odio, sino por delirio. Quería robar algo del esplendor divino. Al darse cuenta, Rea actuó sin estridencia. Sin convocar a todo el Olimpo, lo convirtió en piedra. Piedra viva, seca, inmóvil, sin gritos, sin agonía, solo silencio pétreo. Pirrus había mirado a la diosa donde no debía mirar, había aspirado al privilegio sin sacrificio, y por eso perdió lo que creía humano, su voz, su movimiento, su ser moldeable. El castigo no fue solamente físico, fue identidad arrancada. Convertido en piedra, Pirrus ya no podría pedir perdón. No tendría sueños ni arrepentimientos expresables, solo eternidad muda. Esa forma de castigo habla de cuánto los dioses valoraban no solo los actos excelsos, sino la humildad que madruga. El orgullo escondido es visto. Lo que crees insignificante muchas veces provoca cadenas invisibles. También está la leyenda de Antígone, hija del antiguo Laomedón. Según versiones, Antígone miró su belleza como espejo y creyó que rivalizaba con Hera, no por malicia consciente, sino por vanidad humana. Se comparó, se miró, se creyó un reflejo digno de atención divina. Hera lo supo. Hera, que no aprueba la competencia con lo divino, decidió castigar esa arrogancia. Transformó a Antígone en cigüeña, ave que vuela alto, pero cuya melancolía vive entre vuelos solitarios. No volvió a ser humana. Su destino fue alzar alas cuando quisiera cantar, pico que ya no entrega palabras humanas. Castigo silencioso del que se cree hermoso contra una diosa que exige devoción, no desafío. Hay historias de mujeres y hombres que no retaron a los dioses con actos heroicos, sino con orgullo cotidiano, con creerse invulnerable, con olvidar sacrificios, con deshonrar hospitalidad, con mirar sin humildad. Los dioses registran todo. El que cree que su nombre bastará, que su linaje le da derecho, que su belleza es escudo, tarde o temprano encuentra castigo en lo pequeño. Enfermedad inexplicable, esterilidad, aislamiento. Castigo que no se anuncia. Castigo que se vira en rumor. Se marchitó sin razón. Su risa se apagó de golpe. Ya no tiene hijos que pronuncien su nombre. Némesis es ejemplo de esa justicia implacable silenciosa. Diosa de la retribución.
de la venganza equilibrada. Ella no necesita rayos. Su acción viene en corrosión, en orgullo que crece sin medida, en la felicidad que se llama impía. Némesis observa y actúa cuando la arrogancia humana supera su medida. Cuando alguien cree que ya no debe mirar atrás, que su suerte es inmune, que su éxito lo eleva por encima del resto, entonces ella envía la caída, fortuna que gira, amores que se quiebran, salud que declina, respeto que se desmorona sin estrépito, castigo moral, destino silencioso. El mito de Cleotera y Merope, hijas de Pandareus, habla de castigo contemplado en sombras del linaje. Su padre intentó robar un perro dorado del templo de Zeus. No se dijo en público, pero los dioses lo vieron. Zeus, sin estridencias, envía a las arpías, criaturas mitad aire, mitad desesperación, que arrebatan niñas, que las convierten en siervas de las eringes. No les rompe la voz, no les quita la memoria inmediata, les roba la dignidad, el futuro, el nombre público, no como castigo teatral, sino como desolación constante, porque crecer sabiendo que los dioses reclaman por el robo ajeno, por la ambición del linaje, es llevar encima la vergüenza invisible. También Harmotoe, esposa de Pandareus, es parte de esta trama de dolor doméstico. Cuando su marido incurre en ofensa divina, todos los suyos pagan. Ella no decidió el robo, no alzó la mano, no pidió gloria, pero los dioses, que juzgan también por asociación, también por sombra compartida, la convirtieron en ave. La materia del cuerpo se transforma para hacer visible lo que el error sembró, el linaje roto, la culpa colectiva, la memoria viva que vuela bajo cielos que ya no dan resguardo. Estos castigos son menos populares porque no engendran epopeya. No se enseñan en escuelas de guerreros, no se recitan en cantos de victoria, pero tienen poder, porque moldean vidas enteras, alejan miradas, silencian voces, parten familias, fracturan linajes. Se reproducen en generaciones, miedo al orgullo, al hacerse notar, al desear demasiado. Temor de que la belleza se vuelva pecado, de que la palabra se vuelva desafío, de que la mirada devuelva algo que no debe ser visto. A veces los hombres creen que solo deben temer las tormentas o las bestias sobrenaturales. No saben que su mayor enemigo puede ser su propia vanidad, esa sombra interna que se refleja en todos sus actos cotidianos. Un gesto orgulloso puede costarles discípulos, respeto, nombre. Un error de palabra, de mirada, de desdén, puede arrancar lo que otros tardaron años en amar. Los dioses saben, no olvidan, pero también hay quienes logran resistir esa sombra silenciosa, quienes viven humildes aun cuando el mundo les ofrece coro, quienes se acuerdan de sus raíces, quienes bendicen sus dones sin fanfarria, quienes dicen gracias en la penumbra. Quizás esos no escapen al dolor, pero su nombre no será arrancado. Tal vez su tristeza sea canción que otros canten al roce del viento. Quizá pienses que las historias de castigos divinos son viejas, ajenas, residuos de una humanidad supersticiosa. Pero escúchame, los mitos no mueren, cambian de máscara. Lo que fue rayo hoy es silencio. Lo que fue plaga hoy es exclusión. Y los dioses, aunque ya no vivan en el Olimpo, aún castigan, o al menos su sombra lo hace. Esta parte no hablará solo de tragedias antiguas. Vamos a mirar cómo el castigo se vuelve herencia, cómo las penas que los dioses impusieron se transforman en enseñanzas que marcan civilizaciones, leyes, relaciones de poder. Porque cuando Zeus lanzaba rayos, no solo castigaba, dictaba valores. Cuando Hera perseguía a las amantes, no solo era celosa, dejaba claro qué ocurre cuando el deseo transgrede. Cuando Artemisa convertía a un hombre en ciervo, no era solo magia, era una advertencia sobre los límites de lo permitido. Observa la historia de Ifigenia. Hija de Agamenón, fue ofrecida en sacrificio por su padre para aplacar la ira de Artemisa.
El viento no soplaba, los barcos no podían partir hacia Troya. El rey consulta al oráculo y recibe la orden. Debe entregar a su hija. Lo hace. Ifigenia muere, o según otra versión, es salvada a último momento y llevada a Táuride como sacerdotisa. Pero da igual cuál relato sigas. El mensaje es claro. Los dioses piden lo que los humanos no están dispuestos a dar. El castigo recae no solo en quien desobedece, sino en quien obedece sin amor. Agamenón gana guerra, pero pierde linaje. Su esposa Clitemnestra nunca le perdona. Su hijo Orestes lo vengará. Un acto, un castigo, y luego una cadena infinita de sangre. No ocurre aún hoy. No hay decisiones que parecen necesarias pero arrastran generaciones al rencor. No hay padres que sacrifican hijos por ideas, por guerras, por silencios. La sombra de Artemisa aún sobrevuela hogares donde el deber ahoga el amor. Miremos a Prometeo. Robó el fuego para dárselo a los humanos. Zeus lo encadenó a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día. Prometeo, el benefactor, el rebelde. Su castigo fue eterno, pero su figura perdura como símbolo de aquel que da sin permiso, aquel que transgrede por compasión. Y no es esa la historia de cada inventor, cada rebelde, cada hereje. ¿No han sido castigados aquellos que se atreven a traer luz al mundo sin autorización? Prometeo está en Galileo, en Hipatia, en científicos que enfrentan dogmas, en artistas censurados, en mujeres que enseñan a leer cuando nadie quiere que lo hagan. El castigo ya no es águila ni sangre, pero sigue siendo aislamiento, burla, exilio. La roca cambió de forma, el mito permanece, y luego está Medea. Su historia es más que venganza, es furia convertida en mito. Ayudó a Jasón, lo amó, traicionó a su padre por él, y él la abandonó. Medea mata a sus hijos, no por locura, sino por voluntad, para arrancarle a Jasón todo lo que tenía. Su castigo no viene de los dioses, viene del juicio humano. La llaman monstruo, bruja, bárbara. Pero ella dice, yo di todo y me arrebataron todo. Medea es castigo sin intervención divina. Ella se convierte en diosa de su propio dolor. ¿Y no es eso una forma de divinidad? La mujer que dice, basta, aunque el mundo tiemble. Quizás por eso su historia sobrevive. Porque asusta, porque no encaja, porque no pide perdón. Los castigos también se heredan como advertencia. La historia de Tántalo, por ejemplo, rey que traicionó la confianza de los dioses, robó néctar y ambrosía, ofreció a su hijo como banquete divino para probar su omnipotencia. Su castigo fue eterno, hambre y sed en el Hades, agua que se aleja al intentar beber, frutos que huyen de sus manos. Su nombre da origen a la palabra tántalo, deseo imposible. ¿Y no vivimos todos con ese castigo? ¿No hay deseos que siempre se escapan, metas que casi tocamos y se esfuman? ¿No sentimos, a veces, que nuestra ambición fue demasiado lejos y ahora pagamos por ello en pequeñas frustraciones? Los dioses, al castigar, enseñaban, no justicia en el sentido moderno, sino equilibrio cósmico. Un crimen desequilibraba el mundo, matar sin rito, amar sin límite, mirar sin permiso. La pena no era proporcional, era simbólica. Un ojo por un mundo, un deseo por una eternidad. Pero eso dejó huella. Aún hoy, cuando sufrimos algo que no entendemos, decimos, algo hice mal. La culpa es nuestra diosa moderna, interna, silenciosa. Ya no miramos al cielo buscando tormenta. Miramos adentro, buscando la falla. Los dioses nos habitan ahora como juicios internos. Ellos nos enseñaron que todo placer tiene precio, que toda arrogancia se paga, que toda ofensa deja eco. Incluso quienes no creen en dioses aún viven bajo sus reglas. Tememos al exceso, al deseo descontrolado, al éxito que brilla demasiado. Reímos en voz baja para no tentar al destino. Nos agachamos antes de tiempo por si la fortuna se quiebra, porque sabemos que los castigos no siempre se anuncian.
A veces vienen disfrazados de silencio, de pérdida, de soledad que no se explica. Y sin embargo, también los mitos enseñan otra cosa, que el castigo no es solo final, que hay redención, que Sísifo sigue subiendo su piedra, y al hacerlo, se vuelve símbolo de resistencia. Que Orestes, tras matar a su madre y ser perseguido por las furias, encuentra expiación en Atenas. Que incluso el castigo puede tener fin si aceptamos la sombra, si caminamos con ella. Los castigos de los dioses siguen con nosotros, en nuestras culpas, en nuestras normas, en nuestras decisiones. No los recordamos como dogma, sino como advertencia, como un susurro en la noche que dice: piensa bien lo que haces porque todo tiene eco. Pero el verdadero castigo es olvidar estas historias, perder la memoria de los mitos, porque si dejamos de contarlos, los dioses no se van, solo se esconden, y cuando regresen, quizás no tengamos palabras para reconocerlos. El eco de los tambores que anunciaron castigos antiguos aún late bajo los adoquines de la historia. Las piedras mismas de los templos deteriorados guardan sombra. Las columnas agrietadas parecen susurrar nombres de héroes que fueron orgullosos, de reinas que retaron lo divino, de amantes que creyeron que su amor bastaba. Porque el castigo de los dioses no termina en la muerte del castigado, vive en la memoria, en lo que se cuenta, en lo que se repite, en lo que se teme. Considera las ruinas de Tebas, Atenas, Corinto. Los poetas lloran los muros caídos, los templos abandonados. Pero esos muros también llevan cicatrices de castigos olímpicos, niobas de piedra, estatuas que recuerdan traiciones, altares que ya no arden. Las piedras no hablan, resisten, y en esa resistencia está el testimonio, el eco de la advertencia. Mira lo que ocurre cuando comparas lo que eres con lo que quisieras ser. Los mitos sobreviven en fragmentos, un verso, un teatro, un coro, una lápida. La memoria no consagró todos los nombres, muchos quedaron olvidados, pero algunos sobrevivieron justamente porque fueron leídos por quienes entendieron que la sombra también merece relato. Orfeo canta su pérdida, Sísifo sube su roca, Níobe llora. Sus nombres son rumor que no deja caer la piedra. Y la memoria tiene valor ético, porque recordar es responsabilidad, no para juzgar con furia, sino para reconocer. Ver que el orgullo mata, ver que los mitos antiguos no son cuentos inofensivos, son advertencias, mapas de lo que puede torcerse cuando deseamos demasiado, cuando queremos escapar de las limitaciones humanas, cuando olvidamos que lo divino también observa lo silencioso. El castigo de los dioses, en su brutalidad o su silencio, revela lo humano, revela nuestros límites, nuestras vanidades, nuestras preguntas sobre justicia, culpa y perdón. Porque si los dioses castigaban al traidor, al mentiroso, al arrogante, también castigaban al inocente que se creyó seguro, al que olvidó sembrar humildad, al que pensó que la gloria era sin precio. Castigar era mostrar que todo tiene coste, palabra, acto, deseo, silencio. En la filosofía moderna, en el arte contemporáneo, en la psicología, esas historias son espejos que podemos mirar sin temor, ver en ellas nuestras propias decisiones, nuestros propios juicios, nuestras propias culpas inconscientes. Cuando tememos que alguien nos ignore, que alguien nos borre, que alguien nos juzgue, vivimos un eco del Olimpo antiguo. Cuando retenemos palabras, cuando callamos actos por orgullo, vivimos un pequeño castigo interno, pero hay otra cara. Porque los mitos también muestran que los dioses no solo castigan, también enseñan, que el sufrimiento puede abrir ojos, que la humildad puede reconstruir, que la memoria puede ofrecer reparo, que aunque Sísifo empuje piedra eternamente, cada subida es gesto de resistencia. Aunque Níobe llore sin cesar, su llanto obliga a quienes escuchan a no repetir la voz del orgullo. Aunque Prometeo sufra, su sacrificio enseña el valor del fuego compartido.
Y en algo somos prometerianos. Al buscar luz, al compartir saber, al desafiar la ignorancia, al contar historias como esta, recuperamos lo que fue quitado. Hacemos del mito instrumento de conciencia, no de obsesión. Aprendemos que el poder debe mirarse en espejo, que la gloria sin humildad se quiebra, que amar sin esperanza puede doler, que la identidad no es solo lo que los demás ven, sino lo que creemos de nosotros mismos al despertar cada día. El castigo, por terrible que sea, se vuelve enseñanza cuando no lo negamos, cuando reconocemos que hubo error, que hubo exceso, que hubo cilicio de soberbia, cuando pedimos perdón, aunque sea en silencio, aunque nadie escuche, cuando honramos nombres, cuando nombramos historias silenciadas, cuando enfrentamos el orgullo propio, porque los dioses antiguos entienden de esas confesiones, aunque no siempre las cuenten los cantores. Y ahora, mientras cierras este capítulo en tu casa, en tu cama, mientras la noche se adueña de los últimos sonidos, recuerda que el castigo también vive en ti, en tus actos no confesados, en tus deseos intimidados, en tus palabras ahogadas. Pero también vive la posibilidad de cambio, la posibilidad de hacer de la memoria puente, de hacer del relato espejo, de ser tú quien recuerde para no repetir. Porque después de los castigos divinos, lo que queda no es solo dolor, sino la decisión de no mirar el orgullo ajeno sin revisar el propio. Después del trueno, queda el silencio reflexivo. Después del rayo, la sombra que se levanta para caminar de nuevo. Las brasas del mito ya no arden, pero su calor sigue ahí suave, como un recuerdo tibio bajo la piel. Escuchamos la historia de los dioses no solo por fascinación, sino por necesidad, porque hay algo en esas venganzas desmedidas, en esas pasiones desbocadas, que nos habla sin levantar la voz, algo que, quizá, solo se entiende del todo cuando uno se acuesta a oscuras y repasa lo vivido con los ojos cerrados. Los dioses olímpicos castigaban sin demora, sin tribunal, sin perdón. No eran moralistas, eran espejos de lo humano llevado al extremo. Zeus no juzgaba como un padre, se vengaba como un amante celoso. Hera no perdonaba como diosa, perseguía como mujer herida. Y así, uno por uno, los olímpicos nos recordaban que no hay poder sin sombra, que no hay belleza sin límite, que no hay gloria sin grieta. Pero detrás de esa furia divina también había otra cosa, una advertencia, una especie de murmullo que no se oye en el fragor del rayo, pero se percibe en la calma que sigue, como si el verdadero mensaje de estos relatos no fuera el castigo en sí, sino lo que hacemos con él. ¿Recordamos para no repetir? ¿Nombramos para no negar? ¿O simplemente admiramos el drama desde lejos, como quien mira una tragedia ajena y se convence de que a él nunca le tocará? La historia nos enseña que el orgullo, cuando no se reconoce, se convierte en tragedia. Que desafiar lo sagrado, sea un dios, una promesa, un cuerpo amado, siempre tiene precio, pero también nos enseña que hasta los castigados más terribles, como Sísifo, Prometeo o Medusa, siguen vivos en nosotros, en nuestra lucha cotidiana, en nuestra pequeña resistencia, en nuestra manera de contar. Quizá los dioses sabían que sus castigos serían eternos, no porque se repitieran una y otra vez, sino porque estarían inscritos en el corazón humano, porque nadie escapa del impulso de querer más amor, más saber, más libertad, y nadie está exento de que eso, a veces, traiga consecuencias. No hace falta que nos persiga Hera o que nos fulmine Zeus. A veces basta una mirada, un silencio, una pérdida. Por eso, si aún estás despierto, si esta historia no te ha dormido pero sí te ha llevado lejos, tal vez valga la pena recordar que tú también, alguna vez, fuiste castigado por desear lo imposible, por hablar cuando no debías, por callar cuando el alma ardía, y sin embargo aquí estás, escuchando,
respirando, viviendo. Porque si algo tienen los mitos es que, aunque narran destinos fijos, sus oyentes siempre están en movimiento. Somos nosotros quienes decidimos qué hacer con estas voces antiguas. Podemos dormir con ellas en la cabeza como si fueran canciones de cuna, o dejarlas sembrar preguntas que nos acompañen al despertar. Tal vez el castigo más sutil de los dioses fue hacernos conscientes, no de su poder, sino del nuestro, del poder de elegir, de recordar, de ser, de escuchar esta historia en la noche más larga y aún así sentirnos menos solos, menos perdidos, menos castigados. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.